del ex ministro Pablo Badenier por no asistir a la comisión. Pero Magdalena, que vamos a dar formalmente en nombre de la patria y el medio ambiente, se abre la sesión con campanazo. Ya. Y tiene la palabra y cuenta si es que tenemos. Presidente, no tenemos cuenta, solamente la excusa del exministro Pablo Badenier por no asistir por razones de agenda. Y enseguida vamos a continuar con el proyecto de ley sobre cambio climático. Tenemos de invitado a la doctora Maysa Rojas, del Centro de Ciencia de Resiliencia, y al abogado Jorge Cacho. Gracias. Antes de Medio Ambiente con su equipo. Gracias. Antes de darle la palabra a los invitados y poder fijar un par de los minutos en los cuales va a exponer, nosotros estamos convocados hasta la 1:30, lo que sería bueno es, conversábamos que pudiera despachar un oficio que habíamos conversado a la biblioteca para que nos haga un comparado desde el punto de vista de mejoras, digamos, garantías constitucionales en otros ordenamientos comparados para que pueda ayudar eso al debate. Y también lo que quería pedirle a la comisión que pudiéramos, para tener a la vista, el día de ayer había un informe de que por daño ambiental irreparable a Salar de Punta Negra, el Consejo de Defensa ha demandado ante el primer tribunal ambiental de Antofagasta a la minera escondida. Sería bueno pedirle un oficio al Consejo de Defensa del Estado que nos remita esa información, y la información que tiene es pública, pero es bueno poder tenerla como antecedente. Podemos acordar esos oficios, y le damos la palabra a la señora ministra para que haga la introducción del proyecto en que vamos, o pasamos directamente a Maysa, o salvo que alguno de los invitados tuviera algún problema de horario, pidiera preferencia en la intervención. Yo le daría primero la palabra a la ministra, si les parece. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar a todos que nos acompañan hoy, senadoras, senadores, y a los invitados, para poder continuar con la tramitación del proyecto de ley Marco de Cambio Climático, esta ley que queremos aprobar, y es clave para que nuestro país enfrente la crisis climática, que no se detiene a pesar de el COVID-19, y es un tema muy importante. Ha sido desarrollada con un proceso bastante largo y participativo, dentro de los cuales hemos justamente dado a conocer nuestras NDC, que son las metas intermedias que se establecen camino a la carbono neutralidad, que establece el proyecto de ley Marco de Cambio Climático, y que fue presentada internacionalmente el pasado 9 de abril, y donde el mundo científico, el mundo de la sociedad civil, los distintos actores tuvieron un tremendo aporte que hacer, y que esta NDC además queda establecida la vinculación de cumplimiento de esta NDC en el proyecto de ley Marco de Cambio Climático que estamos discutiendo actualmente en la comisión, y por lo tanto es clave que podamos aprobarlo para poder avanzar en la lucha frente al cambio climático, donde Chile enfrenta una situación tan compleja. Así que agradeciendo a todos los participantes y los actores que nos permitan perfeccionar la ley y poder sacarla adelante. Cuenten con nosotros para eso. Muchas gracias. Gracias, ministra, por la intervención, y de acuerdo a lo que hemos conversado, vamos a seguir escuchando a gente del mundo científico, académico, interesado en la ley de cambio climático, y vamos a dar la palabra ahora a Maysa Rojas, de nuestras invitadas, salvo que me ayuda Magdalena, que alguno de los otros invitados tuviera algún problema puntual de tiempo. No tiene ningún problema. Entonces le damos la palabra a Maysa Rojas para poder referirse a este proyecto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar, y espero que mis comentarios sean provechosos para el proceso de tramitación de esta ley. Yo iba a compartir mi pantalla, pero así
la comparto yo mejor, así yo muevo las cosas. Voy a intentarlo. Okay. Lo primero que tengo que decir es que, como ustedes todos sabrán, yo no soy abogada y por lo tanto... Por suerte. Gracias a Dios. Por lo tanto, pido disculpas de antemano si algunos de mis comentarios no son tan relevantes y simplemente mis dudas o mis apreciaciones más bien vienen del hecho de no ser una experta, pero yo supongo que de todas maneras, no siendo experta, si a uno le caben algunas dudas con respecto a la formulación de la ley, quizás valdría la pena incluirlo. De otra manera, por favor, no los consideren. Y ya, lo primero que yo quería decir es que evidentemente contar con una ley es un avance muy significativo en la institucionalidad medioambiental del país. Y en ese sentido da mucho gusto ver cómo a través de los años nuestra institucionalidad medioambiental se ha consolidado y ha entrado está entrando en una etapa ya yo diría definitivamente de adultez, ¿no? Porque toda esta historia es relativamente reciente. El ministerio, tengo entendido, acaba de cumplir 10 años, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería decir. Lo otro es que es evidente que el tema de cambio climático se ha beneficiado enormemente del hecho de que Chile tenga la presidencia de la COP. Nos ha permitido discutir, nos ha permitido mostrar lo transversal que es el tema de cambio climático, que no es algo que estuviese solamente alojado en el Ministerio de Medio Ambiente, y eso yo creo que le hace muy bien al país, ¿ya? Entender que esto es transversal. Lo otro que debiera decir es que yo voy a hablar un poco en mi calidad de directora del CR2 y un poco en mi calidad de lo que fue mi rol el año pasado, que fue la de coordinación de un comité científico que llamó el Ministerio de Ciencia, que tenía un apellido para la COP25, pero que el Ministerio de Ciencia va a institucionalizar vía y aquí no me acuerdo si es una resolución o un decreto, ¿verdad? Mientras como de un comité científico asesor en cambio climático, mientras no se aprueba esta ley, donde también está considerado la existencia de este comité científico. Y déjenme referirme un par de palabras a lo que mencionó la ministra de la NDC. Efectivamente, la semana pasada vimos que el Ministerio de Medio Ambiente, junto con Energía y Ciencia, en un acto virtual, y que la verdad las cosas que estuvo ribetes medio surreales viendo a los tres ministros en esta situación de pandemia, presentándonos con mascarilla y todo, fue bien especial. Pero lo que quiero rescatar ahí es que realmente que en las condiciones en que estamos, de que el Ministerio de Medio Ambiente haya logrado pasar la última etapa, ¿verdad?, que es la del Consejo de Ministros, y que lo haya entregado, es una excelente noticia. Y por último, antes no sale ahí, pero yo entiendo de que en el caso de la NDC es un instrumento que pone nuestros compromisos en el corto plazo. La ha recibido tanto, yo diría, que la comunidad nacional como la internacional de una manera muy positiva, y eso yo creo que nos debiera alegrar a todos. Evidentemente siempre hay cosas que se pueden mejorar. Yo creo que hay una cosa bien específica de la NDC que, en mi opinión, hacen que sin desmerecer de que uno tiene que preocuparse igual de los temas que faltan, es que este es un instrumento que se tiene que actualizar cada 5 años.
Entonces esto es como una base, y comparado con la anterior es un avance muy grande. Y sabemos que la vamos a poder mejorar en 5 años más. En ese sentido, como que la visión positiva que uno pueda tener de ello, yo creo que está bien justificada para que nos ayude a seguir construyéndola e implementándola, obviamente, también. En el caso de la ley, yo entiendo de que, bueno, una ley una vez que se dicta es mucho más difícil de cambiarla, y por lo tanto debiéramos prestar mayor atención a que quede lo mejor posible, sin, ojalá, demorarnos muchos años en ella. Mi apreciación general es que desde el anteproyecto al proyecto de ley se observan importantes avances, tanto en contenido, pero también en especificidad de algunos de los artículos, están mucho más elaborados, con más detalle, etc. Así es que mi impresión es que no hay nada tremendamente fundamental que debiera cambiarse, así que ojalá que la discusión se pueda hacer, aunque sea de manera profunda, a una velocidad que nos permita tenerla pronto, y que yo creo que es muy importante. Habiendo dicho entonces todos esos comentarios generales, yo tengo solamente un par de comentarios, primero sobre las cosas nuevas que tiene el proyecto comparado con el anteproyecto, que yo creo que vale la pena mencionar. Algunas cosas que me da la impresión de que fueron mejoradas, pero que yo diría que si dentro de la discusión en el Congreso se quisiera empujar un poco más, vale la pena. Y después tengo algunos temas que fueron sacados del anteproyecto al proyecto, que me cabe la duda por qué fue así, y que también quizás vale la pena entender por qué el Ministerio de Medio Ambiente lo hizo así. Lo primero entonces es que hay dentro de las definiciones y de los principios de esta ley, aparece la de seguridad hídrica, y junto con esto hay un par de artículos también de planes estratégicos, etc. Evidentemente que el tema de la seguridad hídrica es absolutamente crítica para Chile, es nuestra mayor vulnerabilidad. Llevamos 10 años de sequía y las proyecciones futuras nos indican de que esta situación probablemente va a seguir. Entonces es de primera urgencia resolver este problema. Como dije, yo no soy abogada, pero incluso leyendo esto, a mí me da la impresión de que de que me cabe la duda de que estos principios se puedan implementar sin hacer cambios al Código de Agua. Así, eso es como, incluso no siendo experta, me da la impresión de que eso me queda como bastante claro. Y ahora yo entiendo que una pequeña interrupción, Maisa, sí, sobre eso, y si alguien quiere hacer, bienvenido. Yo presido además la Comisión de Constitución. La próxima semana comenzamos a ver el Código de Agua en la Comisión de Constitución, que lo despachó la Comisión de Agricultura, y también va en coherencia con estas observaciones que tú haces. Perfecto. Perdón la interrupción. Sí, no, muchas gracias. Ahora, con tal que perdón, yo creo que el último punto que yo tenía escrito ahí como de comentario general es yo creo que la importancia de tener una institucionalidad medioambiental que sea consistente y coherente, ¿verdad? Así que en ese sentido, esto puede aparecer en la ley, pero me da la impresión que no es ni consistente ni coherente con el Código de Aguas, pero esa es otra discusión que lamentablemente es tanto más compleja, pero quizás no corresponde mencionarlo acá, salvo quizás en la otra discusión tener claro de que este es un tema crítico de resolver para Chile, no para hoy, sino para hoy y para el mañana también. Entonces,
ponerlo en el contexto de cambio climático quizás sirva para la discusión del Código de Agua. Así que esto es lo primero, entonces muy bienvenido, pero cabe esa duda. Ya, y el otro tema, y esto creo que debería ser fácil de abordar, y es que en el documento que finalmente se presentó ante la convención de la NDC, hay un pilar de justicia nuevo que ha sido muy bien valorado, que me parece que está más desarrollado en la NDC que en la ley. Y esto yo no sé, pero puede ser de porque la NDC se fue actualizando desde el momento de octubre cuando se presentó hasta el momento en que finalmente se terminó de aprobar a mediados de marzo, como que avanzó más de lo que avanza la ley. Entonces yo creo que quizás hay elementos de la NDC que pudieran replicarse para que queden en la ley también. Por ejemplo, no está el principio de justicia o de derechos humanos, etc. Entonces, eso nomás quisiera comentar acá. El otro tema que aparece nuevo, y esto lo menciono porque nos atañe directamente a la comunidad científica, que dentro del título de información sobre cambio climático aparece una plataforma de vulnerabilidad climática. Y esto también parece muy interesante contar con tal plataforma porque va a apoyar en el diseño de los planes de adaptación, sobre todo va a permitir dar información a un nivel, al nivel comunal por lo menos, o regional por lo menos, ¿ya? Está a nivel comunal, pero todo depende finalmente de la calidad de los datos que podamos incluir ahí. Con respecto a eso, yo lo único que quiero decir es que es crítico de asegurar que esta plataforma se mantenga y se actualice. En este momento, este es un proyecto que un número muy grande de universidades y investigadores, realmente muy amplio, está desarrollando para el Ministerio de Medio Ambiente, pero en general, como ocurre con esto, es un proyecto, en algún momento vamos a entregarle la plataforma, el informe, y de ahí lo mantiene el Ministerio de Medio Ambiente. Pero por la naturaleza de esta plataforma, esta no puede ser estática, esta tiene que irse revisando y manteniendo y actualizando. E incluso incluye un montón de datos que hay que ir actualizando. Me pregunto, se me acaba de ocurrir, no lo dejé anotado ahí, si debiera estar vinculado con una iniciativa que está llevando a cabo el Ministerio de Ciencia, de tener como un observatorio de cambio climático, una plataforma de observatorio que son datos por un lado, esta plataforma son datos y son modelación, proyecciones futuras, etc. Entonces, debiera de alguna manera coordinarse con el Ministerio de Ciencia y, como digo, es crítico que esto se mantenga en el tiempo. Ok, entonces, hay otras cosas nuevas, pero me parecieron que estas eran como en las que yo por lo menos podía decir más cosas. Sobre algunos ítems en que se nota de que hubo avances, probablemente a través, habiéndose acogido a algunos de los comentarios de la consulta ciudadana, sobre los órganos regionales. Entonces, hay avances, aquí no están los artículos completos, pero hay avances en los comités regionales, en los COREC, está más definida su rol, etc. Y también de las municipalidades, está descrito un poco más. En general, toda la parte del articulado que se refiere a los órganos regionales está un poco más desarrollado en el proyecto comparado con el anteproyecto, pero yo creo que aquí hay espacio para avanzar más decididamente en la regionalización. Entonces, nuevamente,
pensando en la coherencia y la consistencia de los marcos institucionales del país. Existe una agenda de regionalización, esto es súper crítico, sobre todo cuando pensamos en adaptación. Entonces, yo diría que uno puede mirar e intentar avanzar un poco más. Reconociendo de que entre el anteproyecto y el proyecto hubo avance. Ok, ahora más bien algo que cambió, y aquí es donde mi primera impresión es que cambió para mal. Se eliminaron algunas cosas y quizás es que yo no estoy entendiendo que están cubiertas por otros articulados, pero me gustaría entender esto bien. En el anteproyecto de ley había un artículo sobre la Estrategia Nacional Financiera al Cambio Climático y existe eso todavía, pero se elimina que la estrategia debería incorporar una evaluación de los resultados a nivel anual, ¿ya? Y que lo debería hacer la DIPRES. Y yo creo que esto es estos informes de anuales me parece que eran una muy buena idea de cómo se está gastando. Y, a ver, perdón, antes voy a pasar a lo otro que también desapareció completamente, que tenía que ver todo lo que tema con presupuesto, ¿ya? Entonces, había un artículo que indicaba un presupuesto climático sectorial, ¿ya? Los organismos sectoriales deben ejecutar acciones relacionadas con mitigación y adaptación y medios de implementación, deberán elaborar anualmente un presupuesto que incorporarán en su presupuesto anual. Y eso se elimina. Y después también había un rol para evaluar las iniciativas de inversión pública con respecto a cambio climático. Quería mencionar que por lo menos en los comentarios que como CR2 hicimos a llegar al anteproyecto, nosotros incluimos de que sugerimos de que esta estrategia incluso debiera tener una partida presupuestaria del presupuesto nacional, o sea, de que estuviese determinado, y también se sugería que los presupuestos fueran no solamente de los ministerios sectoriales, sino también a nivel regional y municipal. Ahora, aquí es donde yo me declaro algo ignorante, pero si yo dirijo un ministerio sectorial y tengo por un lado, estoy obligado a tener un plan de adaptación y mitigación, quizás se subentiende que entonces tengo que tener un presupuesto también para eso, sin tener que decirlo explícitamente, ¿ya? Así que eso podría ser. Pero por otro lado, contar con saber cuánto el país está gastando en cambio climático permite dos otras cosas que yo creo que es significativo. Y es que podríamos evaluar el costo que tiene para el país el cambio climático. Y esto está muy relacionado con uno de los temas de negociación internacional que se llama pérdidas y daños, de saber cuánto ya hemos perdido o cuántos daños hemos recibido producto del cambio climático. Esto se relaciona también con otra área de ciencia que se está desarrollando, que es la de atribución, por ejemplo, de eventos extremos, que es una herramienta muy nueva que todavía no tenemos desarrollada en Chile, pero debiéramos tenerla pronto. Entonces, yo creo que ir como transparentando para el país, por un lado, entonces transparentando para poder realmente evaluar incluso económicamente lo que nos cuesta el cambio climático, a mí me parece que va en línea con la información necesaria que necesitamos para avanzar en
en entender en toda cabalidad lo que significa el cambio climático para Chile. Y bueno, y por otro lado, me cabe la duda de que si un ministerio no tiene que incluir un presupuesto, entonces ¿cómo lo va a implementar? Ahora, yo entiendo, perdón, estoy buscando unas notas que yo entiendo que existe también un reporte de acción nacional que los ministerios, al menos los ministerios, no sé si los gobiernos regionales o las municipalidades deben escribir anualmente. Quizás ahí está la parte del presupuesto y la inversión pública también en cambio climático. Esa parte yo no la sé, no la entiendo del todo bien, pero en fin, toda la parte como de presupuesto y de la estrategia financiera que me da la impresión que quedaron bastante más debilitadas en el nuevo proyecto, y veo que hay razones, por un lado prácticas, pero también metodológicas e incluso científicas por la cual esto más bien debería incrementarse más que eliminarse. Y creo que aquí tengo ya. Y tengo una última consideración, y es que existía un artículo 15 antiguamente que era la revisión de la meta. O sea, estaba la meta de carbono neutralidad, y después había un artículo que incluía que esta se podía revisar. Por varias razones se podía, porque uno la quisiera acelerar, o porque podrían aparecer nuevos compromisos internacionales, etc. O porque aparece nueva ciencia, y esta se eliminó, y no me queda muy claro por qué. Incluso en la consulta ciudadana se sugirió que para este artículo, que ya no existe, se definiera mejor las responsabilidades del Ministerio de Medio Ambiente y del rol del comité científico. Yo diría que esas dos sugerencias de alguna manera sí se incorporaron indirectamente, porque ahora está muchísimo más detallado cómo Chile va a actualizar y mantener, por ejemplo, su estrategia de largo plazo, y también la NEC. Así que me da la impresión que de alguna manera estas sugerencias fueron incorporadas, eliminándose este articulado. No sé si es crítico o no, pero quería dejarlo planteado, porque a mí me parecería que en un tema que es muy cambiante, donde la ciencia avanza muy rápidamente, dejar una ley que es como fija sería un error. Y entonces a mí me parecía que este artículo de incremento de la meta, que en el fondo daba la oportunidad a repensarse y a que fuese una ley más flexible, que es exactamente lo que debiéramos tener dado que el cambio climático es un tema tan dinámico, y podrían pasar cosas que uno no se espera. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Maisa. Si les parece, escuchamos la otra presentación y hacemos las preguntas al final, salvo que Maisa tuviera algún inconveniente de retirarse o agenda. Tengo que preparar clases, pero puedo hacer las dos cosas, espero. Voy a tratar de escuchar un poco y terminar de preparar mis clases. Te lo agradezco, Maisa, porque así concentramos preguntas independientes para los dos invitados. Muchas gracias por tu presentación, y ahora escuchamos a don Jorge, que debe estar ahí a disposición. Tiene que habilitar el micrófono, el señor Cach. Jorge.
Tiene que habilitar Sí. Sí. Jorge, tienes que habilitar el micrófono. Jorge. No tiene habilitado su micrófono. Sí, es que no funciona el micrófono. Lo que yo hago en general con Zoom es que abajo donde aparece el micrófono Ahí lo uno está puede habilitando. probar. Ahí lo está habilitando. Señor Cach. Bien, bien. Estamos bien, ¿no? Estamos... Sí. Perfecto. Bueno, presidente, saludarlo, felicitarlo por su proyecto de ley de humedales, por todo el empuje y ojalá desearle también mucha suerte en la tramitación del Código de Agua en la Comisión de Constitución. Saludarlo, ¿se escucha? Perfecto. Y saludar a los demás senadores, por supuesto, y a la ministra y a la experta Maisa Rojas. Tiene que habilitar Sí. ¿Se escucha? Jorge, tienes que habilitar el micrófono. Es muy vergonzoso. Pero sí se escucha. Se escucha, pero no sé qué más hacer aquí. A ver. No tiene habilitado su micrófono. Sí, es que no funciona el micrófono. Lo que yo hago es que abajo donde aparece el micrófono Ahí lo uno está puede habilitando. probar. Ahí lo está habilitando. Señor Cach. Ahí sí. Bien. ¿Escucha? Perfecto. Ya. Presidente, saludarlo, repito, felicitarlo por su proyecto de ley de humedales, por todo el empuje y ojalá desearle también mucha suerte en la tramitación del Código de Agua en la Comisión de Constitución. Saludarlo. ¿Se escucha? Jorge, adelante. Si lo que pasa es que está desfasado, esa es la transmisión. Es la la señal de transmisión del streaming, canal. sí. Es la Don señal Jorge, que vaya streaming. la señal del streaming, que se quede solo con la pantalla de Zoom. Sí, se escucha. Se escucha, pero no sé qué más hacer aquí. A ver. No tiene habilitado su micrófono. Sí, es que Estamos escuchándonos con desfase. Voy a... Es que tiene que apagar su señal de streaming. Si usted está viéndolo por televisión, eso está desfasado. Entonces, tiene que quedarse solamente con el computador. Por favor, porque estamos desfasados un par de segundos o un par de minutos. Entonces, apague el streaming y quédese solamente con la conexión al computador. Si está viendo la televisión, eso está desfasado. Por favor. Solo sigue el Zoom. Se desconectó, así que voy a ver si lo puedo invitar por acá. Se desconectó, así que estoy esperando que vuelva a ingresar. ¿Sí?
Se desconectó y se está uniendo de nuevo, me llamó. Sí, lo estoy mirando acá. Ya. Es que hay que decirle que no, él tenía, parece, prendido el televisor o estaba viéndolo por streaming, la página del Senado, y eso está un poco en desfase. Entonces, por eso... ¿Te conectaste? ¿Ya? No te estamos viendo, pero saben que está solicitando la entrada. Se está uniendo. Que alguien que en la informática le habilite la entrada, pero se está uniendo. Si aprovechamos mientras tanto y hacemos unas preguntas a Maisa, mientras prueba informática la conexión, ofrezco la palabra a Maisa y así te liberamos de la última parte y nos ponemos de acuerdo con Jorge. Estimados colegas, tienen la palabra para preguntas a nuestra invitada. Bien, bien, bien. Sí. Maisa, si me escuchas, poder hacer un par Sí, de claro. preguntas en lo personal. Me preocupa dentro de las presentaciones que tú hacías el carácter, parto por lo último. Tú bien señalas que la ley no tiene que ser rígida, toda vez que el mundo científico, los descubrimientos son demasiado trepidantes, son demasiado inmediatos y que te puede generar rigideces en la ley. ¿Qué iniciativas propones o cómo lo has visto en otros ordenamientos? En segundo lugar, ¿qué es lo que propones para la estrategia nacional financiera? Yo creo que esto no puede ser un tema de voluntad, sino que tiene que ser un porcentaje, así como, para decirlo brutal, en la ley de Fuerzas Armadas, este país tomó una decisión y hay una línea base de financiamiento. Yo creo que en esto también debiera haber un presupuesto base para este tipo de situaciones. Y creo que hacías muy buena presentación en que los presupuestos tienen que ser auditables y tienen que ser coherentes, porque al final yo creo que muchos ministerios pueden revestir acción climática en sus ministerios, pero a veces son ideológicamente contrapuestos a la adaptación al cambio climático. No quiero nombrar ningún ministerio en particular, pero a veces hay ministros o ministras que el cargo y su perfil los lleva a estar en las antípodas de la lucha contra el cambio climático. Y por último, si en relación a los comités regionales para el cambio climático y municipalidades, ¿de qué manera han estudiado ustedes o si conoces alguna otra experiencia que sean efectivas? Al menos yo lo que he visto es que simplemente son buzones son réplicas de los ministerios nacionales sin ninguna capacidad, más bien es una burocracia regional o municipal, si es que no hay una línea autónoma y una línea mucho más auditable. Los comités regionales de cambio climático son bastante patéticos, para decirlo con todas sus palabras, en el funcionamiento. Yo le pediría ahí a la ministra, si hiciéramos un levantamiento por regiones, le aseguro que el funcionamiento es tarde, mal y nunca, y es simplemente una burocracia de funcionarios reunidos para justificar el viático. Eso.
Ya, eran varias preguntas. En el tema del presupuesto, yo obviamente no me corresponde a mí a dar un valor, pero yo creo que es crítico, y estoy pensando que sobre todo es crítico para el tema de la adaptación, porque a pesar de que nuevamente hay avances en cómo vamos a medir la adaptación y en la ANC, sobre todo entre la propuesta de octubre y la que finalmente se entregó, también hay avances. No tenemos una medida cuantitativa de medir si estamos avanzando o no en adaptación. Tenemos algunos planes de adaptación que ya casi todos los sectores lo tienen, pero la verdad las cosas es que es bien, a ver, esto no solamente culpa de Chile, sino que a nivel mundial también, o sea, como que en la parte de mitigación tenemos metas, hay números, es súper cuantificable y por lo tanto incluso sabemos cuánto nos va a costar las medidas de mitigación. El ministro de Energía mostró las curvas de todas las medidas que están incorporadas hasta ahora, cuánto va a salir. Entonces, ahí la relación con el presupuesto es muchísimo más claro, pero yo creo que sobre todo en adaptación, para que de verdad en algún momento podamos decir, este es el plan, acá están las medidas, anualmente vamos a ir verificando, reportando y monitoreando esto, necesito tener un presupuesto. Así es que no me atrevería a dar un número, pero me parece que bajo el argumento de que realmente hay que poder en algún momento avanzar de verdad en adaptación, esto tiene que estar amarrado a un presupuesto. Porque si no me da la impresión de que simplemente va a quedar siempre en segunda, tercera, cuarta o quinta prioridad. Este concepto de reporte, verificación, o monitoreo, reporte y verificación también viene de la convención y yo entiendo de que está tomado desde nuestros compromisos internacionales también, y yo creo que eso siempre ayuda, porque en la medida de que yo voy monitoreando, voy verificando y voy reportando, le da una transparencia al proceso completo, pero me da la impresión de que aquí lo que falta es la parte del cash para poder ir avanzando efectivamente. Con respecto a la parte regional, bueno, yo tengo entendido, pero esto no es ninguna experiencia directa mía, obviamente, porque yo vivo en Santiago, pero efectivamente el funcionamiento de los COREC tengo entendido que es bastante disímil, y esto es simplemente, yo creo que un reflejo también de la realidad del país, en la cual hay una gran diversidad de capacidades. Yo acá más bien diría de que hay que aprovechar de que tenemos ahora un Ministerio de Ciencia que también se está instalando en las regiones y que puede aportar activamente coordinando a la academia y al mundo científico a nivel regional para que sean esos mismos expertos que ayuden a los COREC a la elaboración de los planes regionales, etcétera. Yo creo que hay que ir avanzando en una gobernanza multinivel, y esto lo digo no solamente que sea una realidad para Chile, sino que a nivel internacional también. Hay un montón de literatura de condiciones habilitantes para la acción climática a nivel que es muy clara en decir de que lo que se requiere es una gobernanza del siglo XXI muy multinivel, que permita la articulación desde los gobiernos locales, pero también otro tipo de
stakeholders a regional, a nivel nacional e internacional también. Y en el caso de Chile, la discusión de nuestra regionalización es una discusión que lleva muchos años, ¿verdad? Y donde el avance ha sido, yo diría que más bien lento. Yo aprovecharía de que el tema de cambio climático y sobre todo, nuevamente, pensando en adaptación en particular, es tan regional y local para fortalecerlo. Y si es necesario crear las capacidades y si la academia puede apoyar ahí, yo creo que yo me imagino que a través del Ministerio de Ciencia va a haber puede haber una buena alianza ahí. Y dado de que tengo entendido que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia son buenos aliados, yo trataría de hacer esa conexión ahí. No me acuerdo si había una otra pregunta, pero... Quizás Maisa, lo importante es si hay otros colegas que quieren hacer alguna pregunta, Maisa, para poder liberarla y ahí pasar a Jorge. Rafael. Gracias, presidente. En el tema presupuestario, uno, porque yo creo que hay un impuesto que se llama el bono verde, que hoy día es un impuesto para recaudar plata para el país, pero no tiene ninguna relación el bono verde con el ministerio propiamente tal. Por lo tanto, nosotros somos muy buenos para colocar impuestos como el royalty, verde, el de los autos, pero que todo va a la caja del erario, pero no va al ministerio en sí para poder desarrollar políticas, en este caso medioambientales. Y quizás por ahí, presidente, por su intermedio de la ministra, poder ver de qué manera esos 100 y tantos millones que ella anunció que había recaudado de bono verde, y que un porcentaje muy importante eran de la eléctrica, debiera buscarse la fórmula que eso asegurara el financiamiento de lo que estamos hablando hoy día, porque generalmente es un impuesto, ni siquiera tiene el incentivo de que las empresas mejoren su estándar para pagar menos impuestos, porque es parejo tanto para el que contamina más como que para el que contamina menos. Entonces ahí quizás hay que abordar esta materia en el sentido de que sea primero el bono verde un incentivo a rebajar la contaminación para que yo pague menos y que de ese impuesto vaya algo al ministerio. Y usted habló algo recién del Código de Agua, Maida, en el cual yo creo que la DGA en su minuto, cuando se creó, puede haber estado en el Ministerio de Obras Públicas. Pero hoy día, con lo que conocemos y con la forma, y todos estando conscientes de lo que significa el tema de agua, quizá no es bueno que esté en el Ministerio de Obras Públicas y cambiarlo de ya sea agricultura o medio ambiente, donde se determine mejor con la finalidad de poder abordar mejor las políticas de agua del país. Era eso, no, presidente. Gracias, Rafael. Sería importante ahí, tal vez la ministra en algún momento que nos pudiera dar esa respuesta. Es bien certero lo que dice Rafael. Si ahí hay un presupuesto que es claramente verde, que es claramente impuesto verde, lo denominamos así, si pudiera ahí ser un fondo base, por lo menos seguramente para estos otros presupuestos. Así lo entiendo, Rafael. Yo creo que es importante ese debate y de ahí poder hacer un presupuesto base, un presupuesto garantizado para este tipo de iniciativas. Sería bueno ahí, ministra, contestarlo al final. Terminemos las preguntas a Maisa y pasamos luego a Jorge. ¿Alguna otra pregunta, Maisa? Isabel. ¿Ya? Agradecer la exposición de Maisa. Yo creo que ustedes ya tocaron los temas de financiamiento regionales importantes. Paréntesis, Código de Agua, ya que va a entrar la Comisión de Constitución, no solo lo bioagricultura, sino también recursos hídricos, para que el senador Durresti, que va a presidir Constitución, lo tenga muy presente y vea los cambios que nosotros hicimos, que fueron bien importantes. Ahora, entrando a lo que me preocupa preguntarle a Maisa, yo quiero saber si ella ve una relación entre la contaminación y la ley de cambio climático. A ver, lo que quiero expresar es lo siguiente, eso es muy importante tener una mirada, porque si bien es cierto que esta ley
puede dar mayor fortaleza a nuestra institucionalidad. A mi juicio, y esto es algo que se lo he dicho muchas veces a la ministra, la institucionalidad medioambiental todavía tiene sus debilidades y insuficiencias. Y, por ejemplo, una de las cosas que uno podría decir, faltan normas de calidad importantísimas. Por ejemplo, yo represento la región de Valparaíso, y nosotros, usted sabe, tenemos una zona de sacrificio. No existe una norma de calidad en relación al suelo ni el agua. Entonces uno se pregunta cómo puede cumplirse incluso lo que está establecido en la Constitución, que es que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, si ni siquiera hay esa norma. Y cuando nosotros le consultamos al ex subsecretario de Medio Ambiente, nos dijo que por ahora no está contemplado dictar una norma, por ejemplo, en relación al suelo. Y todos sabemos que el depósito de carbón de las termoeléctricas ha generado un problema nada de menor, y no hay señales del gobierno, y aprovecho de decírselo por su intermedio, presidente, a la ministra, de que ya es hora que vayan tomando medidas. Y también a veces, incluso cuando se dictan normas, las normas son bastante laxas, incluso tienen menos estándar que algunas consideradas internacionalmente. También cuando hay normas de emisión se tardan mucho en revisarse, ese es otro tema que no es menor y lo sabemos. Y también cuando se decreta una zona de latencia o saturada, años tarda. Esto ha sido reconocido por las distintas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente que han pasado por la comisión y nos han dicho que puede demorarse hasta 8 años, 9 años la generación de un plan de descontaminación o de prevención. Entonces, a mí me gustaría que, si es posible, Maisa, y también me adelanto a lo mejor la pregunta para el propio Jorge Cash, que es el siguiente expositor, para no volver a hablar, ¿qué relación ven entre una ley de cambio climático, las debilidades que tenemos en la normativa ambiental y la relación que hay entonces entre la contaminación del medio ambiente y la ley de cambio climático? Ok, muchas gracias. La respuesta va a ser bien breve. Yo recomiendo de que inviten a otro experto para eso. Y recomiendo a Laura Gallardo en particular. Ella es la exdirectora del CR2 y tiene una larga trayectoria en trabajar en temas de calidad de aire, de contaminación local, relacionado justamente con cambio climático también. Y bueno, el exministro Marcelo Mena es un gran experto en esos temas también, harto más que yo. Yo simplemente puedo decir de que, aunque uno lo pueda considerar débil, históricamente el tema de contaminación local versus cambio climático estaba mucho más desarrollado en el Ministerio de Medio Ambiente, como que la oficina de cambio climático históricamente era una oficina muy, muy, muy pequeñita, y sigue siendo pequeña, debería ser más grande con la cantidad de responsabilidades que tienen. Entonces, yo creo que hay una discusión muy clara de la relación, de la sinergia entre abordar la contaminación local y cómo eso ayuda también a enfrentar el cambio climático. Eso a nivel internacional es relativamente nuevo. Históricamente estos son como dos mundos que iban en paralelo, la gente que trabaja en cambio climático y los que trabajan en contaminación local. Por eso que, por ejemplo, yo no soy gran experta en el tema de contaminación y que en los últimos años se ha ido juntando. De hecho, es primera vez que el IPCC va a tener un capítulo especial sobre contaminantes de vida corta, que son más bien los contaminantes que están asociados a la contaminación local y cómo eso implica y afecta el clima. Así que es todo un área desde un punto de vista científico que digamos que es emergente esa relación. Y quizás lo que hay que intentar es que, a pesar de que la división de calidad de aire del ministerio existe hace mucho tiempo, y entiendo de que tiene un equipo bien experto ahí de cómo aprovechamos que cambio climático está adquiriendo tanta preponderancia para reforzar y acelerar, sobre todo si usted dice que realmente estos
procesos se demoran tanto tiempo para hacer eso. Más que eso, exactamente el cómo se debe hacer, yo recomiendo, por ejemplo, invitar a Laura Gallardo, a Nicolás Uneos, que otra, hay varios investigadores en Chile que trabajan en esos temas. Muchas gracias, Maisa, y quedamos ahí solo con un tema pendiente, lo del impuesto verde, que le pedimos a la ministra que lo conteste al final cuando hagamos el cierre. Te liberamos, Maisa, de la presentación para que prepare sus clases, y gracias también para poder participar en otras iniciativas y que nos dejes a disposición el comparado que expusiste para que quede a disposición de la comisión y de los senadores. 1.000.000 de gracias por tu exposición, y pasamos a escuchar a don Jorge Kach. ¿Sí? Sí, Sí. Ahora sí. Voy a agarrarme los saludos, simplemente desearle a todos que se cuiden la salud, porque escuché mi saludo muchas veces, entonces me imagino que quedó claro. Presidente, bueno, mire, a ver, no puedo soslayar mi experiencia desde el punto de vista más de política pública. Me tocó ser asesor legislativo de la senadora Alvear en el año 2010 para la reforma de la institucionalidad ambiental. Me tocó pasar prácticamente por todas las leyes ambientales de orden institucional del año 2010 a la fecha. Fui fiscal del Ministerio del Medio Ambiente, me tocó también sacar adelante otras leyes. Y por lo tanto, si hay algún comentario que se acerque a la cuestión política, le pido tomarlo de la mejor forma, y lo mismo a la ministra, porque si uno viene acá a tirar flores no sirve de mucho. La verdad que creo que la pega es identificar dónde podemos hacer los perfeccionamientos y mejoras, y es ahí donde está mi esfuerzo. Bueno, las virtudes del proyecto las voy a mencionar, son bastante relevantes y valiosas. Propone directrices en un marco institucional que permite el desarrollo bajo en emisiones. Se explicita la meta de carbono neutralidad en el año 2050. Sugiere una estrategia climática de largo plazo, que es el principal instrumento de gestión de la ley en la materia de cambio climático. Contiene elementos relevantes para la generación de planes de adaptación y mitigación. Propone nuevas normas de emisión de gases de efecto invernadero. Propone un mecanismo de fomento de reducción de emisiones a través de incentivos de tecnologías limpias. Incorpora el concepto de seguridad hídrica, que también lo destacó Maisa. Se le asigna un rol sugerente al Ministerio de Ciencia, me parece importante. No se desarrolla mucho las competencias ni atribuciones del Ministerio, no obstante, hay una mención y por lo tanto, claramente hay un avance desde el punto de vista de la voluntad del Ejecutivo de incorporar a las ciencias en esta materia. Se propone un sistema nacional de información enfocado en mediciones, control y monitoreo de los gases de efecto invernadero, que se integra al actual Sistema Nacional de Información Ambiental, y un sistema de donaciones a través del FPA. Eso me parece que son los grandes temas y virtudes del proyecto, sin perjuicio de lo que les quiero mencionar, que son, en mi opinión, las deficiencias institucionales, que son muy, muy, en mi opinión, relevantes, y que probablemente transforman esta ley en una ley imposible de implementar si no se logra un acuerdo político de las características del año 2010, donde también estuvo la senadora Allende como una protagonista de eso. Yo decirles básicamente dónde están los nudos que yo puedo observar. Primero, es un proyecto que se ancla en el modelo coordinador de la COLAMA del año 90. ¿Verdad? Esta institucionalidad ambiental que acoge estos nuevos desafíos del ámbito del cambio climático sobrepasan por mucho la capacidad institucional que hoy día está instalada y que responde a la estructura que se generó la Ley de Base del Medio Ambiente, que el año pasado, entre paréntesis, cumplió 25 años. Este año la reforma ambiental cumplió una década. Y esta ley, que apunta al 2050, en definitiva, se está anclando en una institucionalidad de año 90, es decir, los desafíos del 2050 están diseñados y anclados en el año 90, a 60 años de distancia. Y eso creo que se está obviando. Yo creo que la ley tenía un sentido de oportunidad, evidentemente, en el marco de la COP, pero dado lo que pasó, probablemente hay una oportunidad para revisarla más en profundidad. El Ministerio, ustedes saben, carece de competencia ejecutiva. Toda la ley queda supeditada al Consejo de Ministros de Sustentabilidad y, en consecuencia, también al veto de los sectores productivos. Este consejo fue pensado, originado, diseñado para los efectos de promover política pública, legislación ambiental. No obstante, en la práctica se ha transformado, lamentablemente, de a poco, me tocó ser secretario del Consejo de Ministros, en un ente de corte también, hay que decirlo, de filtro, a veces también censurador de ciertas cuestiones más duras ambientales, y en consecuencia se fue desvirtuando la naturaleza para la cual fue creado. No obstante, obviamente,
se ancla, insisto, en el modelo de la CONAMA coordinador. Ejemplos muy rápidos de la capacidad de veto del ministro, del Consejo. Pronunciamiento favorable para la estrategia climática a largo plazo, insisto, el principal instrumento para los planes sectorales de mitigación. El por qué no se puede reducir lo comprometido, y por consecuencia, cuando los sectores productivos tengan que decir, mire, sabe que no puedo reducir lo que me comprometí, van a tener una mayoría política en el Consejo de Ministros, que obviamente va a facilitar probablemente solicitudes de excusa, de reducción, de no puedo cumplir, y ahí el Consejo de Ministros, en mi opinión, está mal balanceado para los efectos de privilegiar a lo que está llamada esta ley, que es básicamente impulsar normas de orden ambiental y más agresivas, especialmente en materia de adaptación y mitigación. Los pronunciamientos también sobre los planes sectoriales de adaptación de la Constitución Nacional Determinada, que también hoy día lo está haciendo, lo está haciendo porque el artículo 71 la mete, digamos, pero de la ley, pero ahora es explícito. Bueno, en fin, Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, normas de emisión, proyectos a financiar por el FPA. En el fondo, lo que les quiero transmitir es que el Consejo de Ministros, obviamente, atendido el esquema que tenemos hoy día, debe cumplir un rol fundamental, porque es el esquema que tenemos. La pregunta es, ¿el esquema que tenemos lo queremos mantener para los efectos de enfrentar los desafíos climáticos que tenemos al año 2050? En mi opinión, no es suficiente lo que tenemos. Por lo tanto, hay una oportunidad de revisión mucho más aguda, mucho más profunda. El modelo centralizado, segundo punto, solo permite dotar de atribuciones simbólicas a las instancias regionales que se proponen. Se constituyen por resolución, por ejemplo, especialmente a los comités regionales para el cambio climático. Simbólico, decorativo. Se constituyen por resolución del delegado presidencial, con seremis del Consejo de Ministros, representante regional de Hacienda, uno más representante del municipal, y en el fondo es la típica cuestión, perdón, presidente, pero para dejar contento a todas las instancias regionales, y en el fondo la cuestión no avanza, ¿no? Se transforma en una cuestión burocrática que no le falta. La principal atribución es coordinar... El pago del viático. Lo que usted decía, claramente. Entonces, coordinar la elaboración de los instrumentos para la elaboración del cambio climático. Imagínense, coordinar la elaboración de los instrumentos para la elaboración de la gestión del cambio climático a nivel regional, con todas las autoridades políticas. O sea, bueno, los verbos rectores de las competencias son facilitar, promover, directrices, identificar, incentivar, nada ejecutivo, y en consecuencia, obviamente, nos volvemos al Consejo de Ministros, que tiene que darle el ok a todo lo que haga estas instancias regionales. Por lo tanto, también vamos a generar una tensión regional, política, dura, que además va a después tener su expresión a nivel nacional el Consejo de Ministros, porque va a ser el que va a tener que dar el chequeo, el visto bueno a todo. Esto es muy rápido, hay una superposición, en mi opinión, de competencia, donde se le entregan a 3 entidades políticas distintas, pero jurídicamente diversas, la gestión del cambio climático a nivel regional, y aquí creo que faltó dedicarle un poquito más de cabeza, porque está las autoridades del artículo 16, que son los seremis del Consejo de Ministros, sin Hacienda, no sé por qué no está Hacienda es parte del Consejo de Ministros, y sin el Ministerio de Defensa, que si bien no es parte del otro órgano, del COREC. Están también los seremis, en tanto parte del Consejo Regional, en tanto parte representante del Consejo de Ministros, y están los propios COREC. Todas estas instancias tienen atribuciones que se van superponiendo para la implementación de la ley, y autoridades que no se entiende por qué están en unos órganos y no en otros. No hay una lógica desde el punto de vista de la ley. Toda la gestión climática depende del visto bueno del Consejo de Ministros, insisto. Por lo tanto, no se entiende por qué no está Hacienda. La politización regional, mira, presidente, van a haber 2 autoridades de la región. Va a estar el delegado presidencial regional, que va a ser por resolución del presidente, más el gobernador regional. Esas 2 autoridades van a tener que convivir para llevar adelante la gestión del cambio climático a nivel regional. Imagínense lo que va a hacer eso, y la pugna, además van a tener que convivir en el mismo órgano, y en consecuencia, podemos suponer lo que va a significar ese entuerto. Se le entregan 20 nuevas competencias al ministerio, 20, ¿ya? Bajo el mismo esquema, insisto, institucional de supeditación al Consejo de Ministros, en el artículo 15. Es un ente coordinador, de orden declarativo. Las competencias no son competencias ejecutivas, salvo, uno podría decir, las referidas a la administración de ciertas cosas. Artículo 25, 26, 27, 28, Sistema Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Sistema Nacional Prospectivo establecido, Sistema de Desertificación de Gases de Efecto Invernadero y Plataforma de Vulnerabilidad al Cambio Climático.
Lo otro, rápido, la consideración al sector privado es muy elocuente, es muy conceptuoso el mensaje del proyecto de ley respecto al sector privado. No obstante, en las disposiciones concretas en las cuales se le otorgan atribuciones es bastante difuso, bastante poco claro cuál es el rol concreto del sector privado. Las autoridades regionales, que se señala en el artículo 16, son aquellas que representan a los sectores que emiten más gases de efecto invernadero, y los menciona: agricultura, economía, energía, minería, obras públicas, salud, transporte, defensa y eso. Luego, la estrategia climática solamente, de largo plazo, solo considera recomendaciones al sector privado y a los organismos de investigación del Estado. Al Ministerio de Medio Ambiente la facultad de promover, en conjunto con otros órganos, el involucramiento del sector privado en medidas de adaptación y mitigación. Se otorga a la Corfo competencia para promover en colaboración con el Ministerio el involucramiento del sector privado. Y la estrategia de financiera, la estrategia financiera del cambio climático, a lo que Maisa se refirió en general, efectivamente, cuyo responsable es el Ministerio de Hacienda, y todas las disposiciones quedan condicionadas a la existencia de un presupuesto en los ministerios sectoriales, presupuesto que de no existir hace también inaplicable y inejecutable la ley, transforman también la estrategia financiera y en consecuencia también el rol del sector privado en una cuestión bastante poco clara, bastante difusa, confusa e incierta. No me voy a referir, tenía acá los incentivos a las donaciones ambientales, esto creo que es un tremendo aporte, solamente pasar un aviso, yo creo que el Fondo de Protección Ambiental por el cual van a pasar las donaciones del sector privado y que administra actualmente el Ministerio, es un fondo pequeñito, es un fondo que actualmente no maneja mucho dinero, y ahí evidentemente el Ministerio requiere un fortalecimiento en el área presupuestaria, fortalecer porque se puede prestar para muchas cosas raras. Va a echar mucha plata y con la capacidad institucional que hay en esa área hoy día, creo que es un riesgo innecesario si no se fortalece la institución. Esto me parece, lo que les voy a decir ahora, es lo más dramático, y voy rápido. Se entregan 20 materias a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, 20. El procedimiento para la elaboración de la estrategia de largo plazo, los presupuestos nacionales, de sectoriales y nacionales, procedimiento para la elaboración y actualización de la contribución de nacional determinada, para la elaboración de los planes sectoriales, de adaptación y mitigación, los planes regionales de cambio climático, la revisión y actualización de los planes de cuenca de recursos hídricos, procedimientos y contenidos mínimos para la elaboración de normas de emisión de gases de efecto invernadero, condiciones y requisitos para el uso de los certificados, son 20 materias. Ahí yo dejo a disposición más bien de la Secretaría este documento, presidente, para que se den cuenta en el fondo de que cuestiones sustantivas de la ley están entregadas a 20 materias al reglamento, explícitamente. Y cuestiones no menores, o sea, que tienen que ver con el corazón de la ley. Y ahí sigo, yo no sé si ustedes tienen a la vista la presentación, presidente, no sé si la tienen a la vista. Ah, no, bueno. Pero puede quedar disponible, Jorge, ya, luego para que circulen los... Eso, está listado, está con el artículo preciso para que lo vean, porque la verdad bueno. ¿Qué otro tema importante? El plazo para la dictación de los reglamentos es de 1 año. De todos. Y además, en el tercero transitorio. Y además, da un plazo de 1 año para la dictación del reglamento de la estrategia de largo plazo de cambio climático, que es, insisto, el principal instrumento de gestión de la ley. Pero para que ese reglamento, para que esa estrategia de largo plazo del cambio climático pueda implementarse, requiere que los demás reglamentos se encuentren operativos y en consecuencia se superponen 2 plazos. Los 2 años se pide, en el fondo se está pidiendo al Ministerio, al gobierno de turno, saque estas 20 materias que pueden agruparse en otros reglamentos. Sabemos que esta cuestión puede agruparse en pocos reglamentos. Pero esta estrategia, que es la que gatilla la implementación de la ley, está supeditada a que todas las otras materias ya estén operativas en una cantidad que no sabemos de reglamentos que se van a necesitar. Los objetivos de la ley en términos de los plazos, porque esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque la primera estrategia climática, insisto, debe estar elaborada en el plazo de 1 año y actualizarse al año 2030. Porque los presupuestos deben estar al año 2030. Porque la carbono neutralidad está comprometida al año 2050. Y los plazos, quiero decirlo con mucha claridad, y aquí lo vamos a ver en el ejemplo, lamento que no está a disposición de ustedes, entonces ahí me voy a tener un segundo. Todas las leyes de carácter ambiental, de orden institucional, que se han tramitado desde el año 2010 a la fecha, promedian aproximadamente, si uno las toma, las voy a mencionar rápido, 7-8 años de tramitación en el Congreso Nacional.
Por ejemplo, la reforma institucional ambiental fue 1 año y medio, insisto, porque ahí la ministra Ana Lidia Uriarte jugó un rol muy importante en liderar un acuerdo político en el cual estuvieron varios senadores, entre otros Micho Velasco, la senadora Allende, la senadora Alvear, Juan Pablo Letelier, en fin, gente muy destacada que ayudó a sacar adelante este acuerdo, pero en el contexto de que Chile necesitaba entrar a la OECD, porque debía cumplir con un punto específico, que era contar con un órgano de inspección ambiental, de acuerdo a la evaluación de desempeño ambiental del año 2005. En consecuencia, estábamos contra el tiempo, y por lo tanto, ese plazo, bueno, yo también lo miro con beneficio inventario. La ley de tribunales ambientales, 2 años, 8 meses. Esa ley fue un requisito y una condición de la UDI para que la superintendencia recién pudiese comenzar a aplicar las sanciones. La UDI dijo, la SOFOFA, dijeron, la superintendencia no puede entrar en operación si es que no existe un órgano revisor de las sanciones en cuanto al mérito y en cuanto a las formalidades. Y eso hizo que hubiera un tironeo, presidente, entre los que querían empujar que el Tribunal Ambiental entrara en una operación rápido para que la Super empezara a fiscalizar, y los otros que no querían el Tribunal porque eso dejaba pendiente, obviamente, y en suspenso, que la Super entrara. Y ahí le comento que son 2 años y 8 meses de tironeo. El derecho real de conservación, 8 años, 2 meses. Fue una moción parlamentaria que la sacó el ministro Añez con mucho esfuerzo en el gobierno anterior, pero luego de 8 años estancada. ¿Cuál es el contexto? Muy buen presidente de la Comisión de Constitución de la época. Un extraordinario presidente, es verdad, hay que decirlo. Y el contexto probablemente es el desinterés de los gobiernos de promover una legislación proambiental, que es una cuestión más bien cultural. La REP, también ingresada por el ministro Piñera al final de su gobierno, tramitada con mucha fuerza y mucho empuje por la presidenta Bachelet, de la mano del ministro Badenier, 2 años, 10 meses. Había un contexto, un interés nacional de tener un instrumento de gestión sanitaria y ambiental, que favoreció ese tiempo. Este espectáculo, bueno, del servicio de diversidad, que le voy a decir, y aquí desearle la mayor de la suerte a la ministra, ya llevamos 9 años en tramitación desde el primer boletín, un proyecto que teóricamente todos queremos, pero que los sectores productivos y extractivistas en el fondo han hecho su trabajo y ha demorado 9 años que pase del primer trámite a segundo trámite de la Cámara de Diputados y recién va a empezar a ser visto en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Ahí desearle suerte a la ministra, no hay que decirle, pucha, hay que empujar eso, y todos estamos en eso, pero bueno, el dato es que son 9 años de un proyecto que teóricamente todos queremos y que es muy importante, como la ley de cambio climático. Perdónenme, no estoy ironizando, quiero decir que a veces estas cosas que todos nos parecen importantes se demoran casi una década en tramitarse. Este es emblemático, presidente, el proyecto de ley de los delitos penales ambientales, lleva 22 años en tramitación, desde el primero que presentó el diputado Juan Busto en el año 98. Si bien este fue el primer gobierno en presentar un proyecto de ley, cuestión que hay que aplaudir, que lo hicieron, ningún gobierno lo había hecho antes, tenemos que hay 22 años sin tipificación de delitos penales ambientales, no obstante se han presentado una cantidad de iniciativas parlamentarias muy importante, sólida, y no avanza. Y ahora, presidente, le digo, le paso el aviso, va a estar bajo su mandato también. Yo sé que no la va a tener difícil, pero se fue a Constitución este proyecto después que el senador Girardi hiciera un gran trabajo también por un equipo de expertos impulsando este proyecto de ley. Se fue a Constitución y nada, hay peleas penales, pero creo que sería un tremendo logro la Comisión de Constitución de que si también junto al Código de Aguas pudieran sacar el 8. Glaciares, termino, glaciares, 15 años. Desde el primer proyecto de Horvath, del senador Horvath, que en paz descanse, del año 2005. Me podrá gustar o no el instrumento. Yo no estoy de acuerdo con que sea una ley, es mi opinión personal. Pero llevamos 15 años discutiendo si es una ley o no es una ley, porque no hay un acuerdo con la minería. Entonces, todos queremos proteger los glaciares, pero nuevamente 15 años en la misma cuestión. Ley de bosque nativo, 8 años, 16 años, la reforma del Código de Agua lleva 8. Y aquí aterrizo. ¿Qué les quiero decir con todo esto? En los últimos 10 años en Chile se han dictado 15 reglamentos ambientales. 15. Esto está todo en la presentación, presidente. Esto está numerado, están todos los reglamentos. 15. Y reglamento ambiental, entiéndase, lo que requiere la firma del ministro de Medio Ambiente, y 15. ¿Ok? Uno más complejo que otro. Esta ley de cambio climático entrega 20 materias al reglamento. En 10 años se dictaron 15. Aquí necesitamos sacar 20 materias en un año teóricamente. Si bajamos, y aquí voy
si bajamos de 8 años, que es el promedio de tramitación legislativa de los proyectos de corte institucional en materia ambiental, a 5, bajándolo y ajustándolo a la baja solamente para los efectos de ser optimista, sumando los plazos de tramitación de un reglamento, que son a lo menos 2 años, tramitación interministerial, Consejo de Ministros, toma razón, negociaciones, póngale 2 años. Va a tener que, al menos, esta ley va a entrar en vigencia, en operación, en el lapso del 2025, pegadito al 2030. Ese es el pronóstico más responsable que uno puede hacer. Lo otro sería seguir mintiéndonos, imagínense más encima de la coyuntura que estamos viendo como país. ¿Contra qué atenta eso? No es una cuestión política, no es un logro de este gobierno ni del otro, sino que son compromisos nacionales e internacionales. Contra los objetivos de desarrollo sostenible del año 2030, contra el plan de descarbonización del año 2040, para el cumplimiento de la NDC, de la Constitución Nacional Determinada, cuyo pic de emisiones estaba proyectado en 2027, para el presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero del año 2030 y obviamente para la meta de carbono neutralidad del año 2050. Entonces, presidente, si no hay un acuerdo general, si aquí no hay un liderazgo político, que alguien impulse esta cuestión, este presidente vamos a estar discutiendo, probablemente vamos a escuchar en 10 años más, y vamos a estar discutiendo el artículo 5 y en el mismo trámite constitucional, porque no se van a haber logrado los acuerdos, especialmente con los sectores productivos, que son los llamados a realizar los mayores esfuerzos en materia de adaptación, porque todo además queda regulado a esta institucionalidad del año 90. ¿Cuál es la gran ausencia del proyecto? Y aquí termino. Hay menciones muy tangenciales, muy por arriba al riesgo. Chile cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático según Naciones Unidas. Tenemos compromisos adquiridos en materia de riesgo en el marco de acción de Sendai para reducción del riesgo de desastres naturales vigente del año 2015 al año 2030. No tenemos instrumentos de regulación del riesgo en Chile, salvo en materia de responsabilidad objetiva, decreto de ley de navegación, seguridad nuclear, código aeronáutico, pero no hay, y salvo la consideración predictiva en el marco del CIA, pero no hay regulación del riesgo. Y yo aquí quiero hacer una sugerencia muy concreta, presidente. Así como la profesora Maiza hizo un aviso económico para invitar a alguien, yo quisiera sugerir invitar a la persona que yo creo que más ha aportado en Chile en este momento, que se llama Jordana Messen. Es una abogada que escribió un libro que se llama La gestión de riesgo en el marco del cambio climático. Y la verdad es que sugiere cuestiones que son extraordinariamente importantes que este proyecto aborde. Este proyecto requiere un título especial que diga algo así como de los riesgos en el marco del cambio climático. La única referencia que hace el proyecto al riesgo es en términos muy descriptivos en algunas de sus disposiciones, y en el artículo 38 dice: los instrumentos establecidos para la gestión de riesgo de desastres deberán incorporar criterios de adaptación al cambio climático, tanto en su fase de diseño como elaboración y implementación. ¿Qué sensación queda? Que no existe una debida comprensión de la autoridad de cómo abordar el riesgo en el marco de esta ley, considerando que, por ejemplo, la pandemia, en las condiciones que están hoy día, hay una columna muy buena que escribió la ministra, creo que un par de días atrás, nosotros somos un país propenso a que este tipo de pandemias se expandan y propaguen si no hay control del riesgo. Y por lo tanto, esta omisión me parece sensible, delicada, y yo sugiero invitar, me puedo coordinar si le parece, presidente, con la Secretaría por los efectos de proporcionar los antecedentes, pero creo que sería muy interesante contar con esa invitación, e incluso con la asesoría experta de ella por los efectos de la redacción de un artículo que pueda ser incluso iniciativa de los propios parlamentarios. Las conclusiones, ya las dije, en verdad repetirlo, creo que está claro el concepto. La idea general es, estamos pensando en una institucionalidad, presidente, del año 2050, con un diseño del año 90 y con un voluntarismo que no tiene que ver con la ministra. Yo destaco, yo sé que la ministra no la ha tocado fácil, uno la critica a veces porque la pega de uno, pero yo sé que hay buena fe. Pero esta ley, que es crítica, no podemos darnos los gustitos de creer de que todos la queremos, pero al final vamos a estar empujando un elefante que sabemos que no va a avanzar. Yo, presidente, termino diciéndole, creo que usted tiene el liderazgo político, ha demostrado fuerza, proyectos humedales, creo que acá se puede hacer un esfuerzo similar al del año 2010 y liderar un gran acuerdo que permita a Chile de verdad alcanzar las metas que tenemos a nivel nacional e internacional. Gracias, Jorge, por la exposición. Sería, reitero, muy importante que la tuviéramos todo disponible porque ha sido bastante didáctica, tanto las virtudes y sobre todo las deficiencias sobre las cuales tenemos que trabajar y articular. Dos elementos previos a dar la palabra. No sé si está consignado en ese informe lo de los promedios de
tiempo de tramitación de los proyectos, que creo que es bueno y es ilustrativo para poder hacerlo. Creo que aporta a rebajar ese promedio que la ley de humedales urbanos la sacamos en 2 años contra viento y marea y claramente baja el promedio, y establecimos que en 6 meses tiene que dictarse el reglamento. Por eso también le voy a preguntar a la ministra en qué va ese reglamento. Ya llevamos poco más de 2 meses de la promulgación. Y no hay ningún problema de poder hacer llegar los antecedentes de Jordana Messen o algún otro experto, que lo importante es que los vayamos acumulando en los temas específicos para que partamos de lo general a lo particular. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Isabel. Bueno, yo quiero agradecer a Jorge Cash por su exposición. Yo creo que son contribuciones muy importantes, porque nosotros no podemos quedarnos en la generalidad de la buena intención y la buena voluntad. Yo entiendo absolutamente el ánimo de la ministra de empujar esto, pero claramente necesitamos. Primero me gustaría decir, ojalá enviáramos un oficio a la ministra, pero lo tenemos que formalizar para saber cómo está esta división medio ambiente dentro del área de cambio climático también, de saber cuánta gente está trabajando y qué están haciendo. Por la pregunta un poco que yo le señalé a Maísa, que ella dice que ella no era la experta y sugirió un nombre para invitar, pero yo creo que es tremendamente importante para ver la relación que tiene que haber entre cambio climático y las normas de calidad. Y por eso un poco reiterar lo que dije y se lo pregunto a Jorge Cash. ¿Cómo podemos hacer para que el gobierno efectivamente dicte las normas de calidad faltantes? Porque si no, no tenemos la protección. Yo lo señalaba el ejemplo del caso del suelo, en el caso de Quintero Puchuncaví, y podríamos nombrar muchas más. Yo creo que es súper importante lo que se refería al Consejo de Ministros, que yo lo comparto plenamente. Lo he dicho más de alguna vez y yo creo que ya es hora de empujar, presidente, que nosotros no podemos permitir que siga funcionando de la manera como está funcionando, y obviamente donde hay, ya conocemos casos donde los sectores productivos o las miradas sectoriales, digamos, y más de carácter productivo, influyen muchísimo en estas resoluciones que a veces se toman que no son las más indicadas. Y tercero, obviamente, yo creo que falta una facultad también más fiscalizadora, que también lo hemos dicho otras veces, para la superintendencia. Falta muchas veces personal, más recursos, fiscalizadores, herramientas más ágiles, o que no se autolimite, como lo hemos dicho otras veces, por ejemplo, que no hace una fiscalización a aquellas empresas que existían previo a la dictación de la ley de medio envase y de medio ambiente, y por lo tanto deja fuera de la gestión de la superintendencia, lo que es francamente inaceptable, por ejemplo, por un sacrificio como la nuestra. Y por último, junto con estos nombres que tanto sugirió Maísa como nos acaba de decir Jorge Cash, obviamente creo que cae también muy importante invitar a Marcelo Mena. Creo que tiene una buena experiencia y nos puede indicar también un poco cómo trabajar estas reformas que a mi juicio, si bien son debilidades que tenemos, digamos, en la institucionalidad medioambiental, pero claramente influyen. Por eso que reitero mi pregunta a Jorge Cash. O sea, yo veo que tiene que haber hay una relación muy estrecha entre contaminación y cambio climático, y no podemos ignorarla, y por eso tenemos que trabajar simultáneamente en ambos, porque es difícil sacar una ley con todas las deficiencias que nos ha mostrado Jorge Cash que pueda tener, si además de eso, digamos, es una ley más dentro de una institucionalidad que tiene a su vez estas debilidades que ya hemos hablado. Gracias Isabel. Se ofrece la palabra a los otros senadores. Isabel. Sería interesante que nos diga también más detalle la ministra estas vulnerabilidades que tiene Chile, que las mencionó Jorge Cash y que no son menores. O sea, tenemos todas las vulnerabilidades que están en el ranking de las vulnerabilidades frente al cambio climático. Entonces creo que también es súper importante tenerlo en consideración. Gracias Isabel. Se ofrece la palabra Jimena. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, a su equipo y a Jorge Cash también por su aporte en la presentación. Yo creo que acá hay varios temas, porque ciertamente yo comparto que si hay un proyecto de ley que va a tener trascendencia y sentido más estratégico es este. Nosotros estamos trabajando en
plásticos de un único uso, se ha legislado últimamente respecto de las bolsas plásticas. El tema de humedales me parece que es importante y vamos a seguir trabajando en las turberas, pero acá hay una estrategia que es a largo plazo y por algo es una ley marco. La debilidad que puede tener una ley marco es que no se transforme en una mera declaración de buenas intenciones, sino va a tener efectivamente algún tipo de indicador que permita hacer seguimiento, monitoreo y finalmente obtener los objetivos. Esto realmente es importante en un país como el nuestro, donde los indicadores de vulnerabilidad nos ponen en un ranking que es bien complejo. Entonces, ahí yo creo que hay varios temas que han dicho ambos expositores. Uno es efectivamente cómo la ley marco conversa con los ministerios o con los sectores que van a tener un rol en esto. Y ahí no solo hablo desde la política pública, sino también de algo que decía Maysa Rojas, que tenía que ver con los presupuestos. Y ahí creo que es urgente buscar una estrategia que no necesariamente tiene que esperar, yo creo que una promulgación de una ley marco de cambio climático. Yo lo he planteado en otras instancias. Los programas de mejoramiento de gestión son instrumentos que a mi juicio, y donde Hacienda tiene un rol, que pueden ser efectivos cuando no cumplen el objetivo porque los propios ministerios se ponen metas poco ambiciosas para no perder el bono o el incentivo económico con los funcionarios públicos. Pero si uno lo ve en el PMG de género, era una variable que nos costó mucho incorporar en la política pública chilena por distintos temas, pero se logra cuando hay un incentivo económico, Hacienda toma un rol y obliga incluso a obras públicas que logre transversalizar el enfoque de género. Si hay algo que hay que transversalizar hoy día en Chile es el tema cambio climático. Y eso no lo va a poder hacer una institucionalidad como está diseñada hoy el Ministerio de Medio Ambiente. Yo no digo que esta sea la solución, yo lo he planteado en varias reuniones de la Comisión de Medio Ambiente, pero estudiemos en una instancia prelegislativa, hagamos el acuerdo político, trabajemos con Hacienda, con los actores que haya que trabajar, con la academia, y veamos instancias, porque ahí es donde uno obliga a los sectores a poner presupuesto y a mirar o redefinir política pública para que tenga impacto en la lógica de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Yo como represento regiones obviamente me interesa ese tema. Los COREC son declaraciones, están en un par de resoluciones, los gobiernos regionales, obviamente que depende de los liderazgos locales, que son bien relevantes, pero en general lo que ocurre es que se cumple con informar al nivel central, porque además se entiende como que es una tarea para el nivel central, valga la paradoja. Hicimos tantas reuniones y se anexan algunas actividades que están en los sectores, en la política pública sectorial local. Por lo tanto, creo que acá hay una tremenda oportunidad para lo mismo, cómo conversa la ley de marco climático con los territorios. Y ahí están los gobiernos regionales y están los municipios. Y en la transferencia de competencia, efectivamente hay que darle cierta independencia y no solo autonomía en el proceso de toma de decisiones, sino que también ahí, vuelvo a algunas indicaciones que han hecho los expositores, el tema presupuestario. No tiene todo que anexarse en una glosa a medio ambiente. Yo creo que acá hay dos desafíos. Uno, cómo transversalizamos la lógica de presupuesto y política pública, cómo probablemente esta ley va a obligar a un cambio a nivel estructural del Ministerio de Medio Ambiente, porque lo que antes eran oficina de cambio climático, o sea, cómo le vamos dando mayor vinculación o incluso quizá, no sé si fusionando, pero que instancias administrativas que aparecían distantes al interior de una misma estructura, hoy día se pongan en función del desafío. Yo creo que uno de los principales desafíos globales hoy día es el tema del cambio climático. O sea, acá tenemos yo creo que esa tremenda oportunidad. Y por lo tanto, yo creo que el gran desafío de la ley es la gobernanza. El tema de los reglamentos me parece que es un gran tema, porque al final vamos a sacar la declaración, pero si los reglamentos se demoran más de un año. La ley de velocidad mínima garantizada de Internet, ejemplos hay miles. Entonces, aplaudimos leyes y al final no tienen capacidad de implementarse o de ser operativos en los territorios, la gobernanza, la política pública, ahí entramos todas las otras dinámicas. Pero hoy día, y ahí yo propongo, efectivamente, hagamos instancias legislativas, más allá del trabajo de comisiones, para poder garantizar por ley que va a tener una bajada real. Porque hoy día, de hecho, las NDC, yo creo que las metas en general aparecen más coherentes, entonces tienen que tener coherencia con
con la ley. CR2, no está Maisa, pero ellos hicieron también un informe respecto a ciertos déficits en instrumentos legales. Ella da el ejemplo del Código de Aguas, pero ¿cuál es otro? Efectivamente, la ley marco va a tener que tener coherencia con cambios en normativas sectoriales. Y si logramos eso, es una tarea bien ambiciosa. Yo sé que no es fácil, pero creo que la concentración, al menos de nuestro trabajo durante este año, debería estar en este tema y también en delito ambiental, que avanzamos muchísimo y evidentemente no podemos dejar en el tintero durante este año. Gracias, presidente. Gracias, senadora. No sé si hay otra pregunta para devolver la palabra a Rafael. Gracias, presidente. Yo creo que cuando estamos hablando de cambio climático, es como que esta ley, desde mi punto de vista, es el paraguas de todo lo que la sociedad en el aspecto tiene que acomodarse. No estamos hablando de una ley aislada, sino que todo el área productiva tiene que asimilar que este paraguas que nos da la ley de cambio climático es la que nos tenemos que adaptar todos. Si no lo entendemos así, obviamente va a ser una ley más en este país y por lo tanto vamos a tener los problemas que anunció el señor Cacha hace un rato atrás, de que son un saludo a la bandera y no vamos a tener ninguna lógica. Estamos en un mundo, y así se hizo cuando se han hecho todas las leyes para ir mejorando el tema climático de nuestro país, la contaminación y todo, el cual nos exige a todos hacer un esfuerzo. Y por lo tanto, ya todos los ministerios saben que esta ley se está trabajando, todos los ministerios saben que esta ley se va a aprobar en algún minuto, independiente del tiempo. Por lo tanto, cada uno de ellos en el área productiva tiene que empezar a hablar con sus interesados productivamente de que esto viene y tienen que empezar a adaptarse para cumplir la ley. De lo contrario, no vamos a tener ningún efecto. Y yo me quedo con lo que decía el expositor hace un rato atrás, presidente, en que efectivamente pasa que el Consejo de Ministros finalmente trata de torcer lo que se busca como solución, trata de llegar a un acomodo para que tanto lo productivo como lo ambiental puedan convivir. Yo creo que pueden convivir, pero con reglas claras para todos y donde todos nos podamos meter en este sistema. Yo veo, y lo voy a poner como ejemplo ahora, a pesar que va a exponer más adelante, cómo la Empresa Nacional de Minería en Atacama, yo no voy a hablar en otro lugar, en Atacama, con esfuerzo, con creatividad, con pocos recursos, ha sido capaz de llevar la fundación, que es tan vieja como la de Ventana, a niveles de contaminación que el Ministerio lo puede corroborar, porque están en línea hoy día, se traspasaron las mediciones a que fuera el Ministerio que las maneje, a niveles que no pensábamos nunca que lo iba a hacer. Y con muy poca plata. Estamos hablando de una inversión de $50 millones versus millones y millones que hicieron otra empresa y que no han tenido los resultados que hay. ¿Pero por qué? Porque hay un compromiso real de poder cumplir con las normas. Y yo eso es lo que quiero enfatizar y pedirle a la ministra, por su intermedio, presidente, que no tomemos esta ley como una cosa aislada, una ley más, sino que es la ley paraguas para todo el ente productivo de nuestro país, para que efectivamente el tema de cambio climático tenga un efecto en nuestra sociedad y seamos un aporte al mundo desde el país, partiendo de la base de que Chile es uno de los países que contamina menos, pero eso no quiere decir que no tenemos que hacer los esfuerzos para poder tener una buena ley y que todos nos adaptemos a esa ley que va a salir en algún minuto y que estemos preparados desde ahora, no esperar que salga la ley y dar 2 o 3 años más para que entre en vigencia el sistema, sino que ellos ya hay un conocimiento que la ley se está trabajando, a lo mejor participaron, ministra, muchos de ellos en estas consultas ciudadanas y por lo tanto están enterados de antemano de lo que viene. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante de que todos los ministerios productivos entiendan que esta ley se va a aplicar y que no andemos tratando de sacarle por la vía legal o judicial el traste a la jeringa, como se dice vulgarmente. Eso, presidente. Gracias. Gracias,
Gracias, Rafael, por la intervención. Vamos a darle la palabra a nuestro invitado. Cierra la ministra y de ahí nos ponemos de acuerdo en algún otro tema. Yo solo agregar dos elementos en la consulta. A mí me toca presidir también la Comisión de Constitución. La próxima semana vamos a comenzar a ver la ley de Código de Agua, que nos corresponde, como lo señalaba Isabel, a nosotros nos corresponde ver los artículos que dicen relación con aspectos constitucionales de esa ley. Ya se vio por la comisión especializada que era recursos hídricos, luego por la Comisión de Agricultura, lo comenzamos a ver y vamos a despacharlo, y también vamos a ver a continuación la ley de delitos ambientales, que también es un compromiso de llevarlo adelante, así que en eso también, y también con la ministra conversábamos, y bueno, esto depende de nuestra comisión, que nosotros generemos el acuerdo y la capacidad de despachar también dentro de esta legislatura de este año la ley de cambio climático, que es la que estamos viendo. Yo creo que en eso son compromisos que podemos asumir. Ofrecemos la palabra a Jorge Kach y luego a la ministra para contestar algunas de las preguntas que se han hecho referencia, y con eso vamos terminando. Jorge, tienes la palabra. Muy breve, escuché a todos los senadores y la verdad que lo que veo es un diagnóstico compartido, lo que creo que es bastante alentador de cara a la discusión que viene. Creo que también me da la impresión de que existe claridad de que esta cuestión, si no es en base a un entendimiento más bien de orden, salir adelante. Y yo en eso decirles que la experiencia del 2010 básicamente consistió en no votar en general en la comisión hasta que no se hubiera un protocolo de acuerdo. Me tocó trabajar activamente en esa época, conversando, en fin, generando, porque era la super, el CEA, el ministerio, el tribunal, en fin. Yo, presidente, para lo que usted estima, sus órdenes en esa materia, pero yo no daría la votación en general si no hay un protocolo de acuerdo, porque si no van a estar perdiendo, creo yo, modestamente, y con mucho respeto lo digo, conozco el trabajo, ustedes son gente que yo sé todo el sacrificio personal que le digan a este tema, entonces creo que no es razonable que una ley de esta naturaleza y significancia para el país se exponga a los vaivenes y a las malas experiencias de otros proyectos de orden institucional que se han demorado muchísimo tiempo y que además el país no puede darse el gusto de seguirlo demorando. Así que esa es mi sugerencia, presidente, a sus órdenes, y a la senadora Allende, en temas de contaminación, fíjese que los planes de prevención y de contaminación, senadora, al igual que las normas de emisión de gases de efecto invernadero que se quiere crear ahora, datan en su diseño y estructura del año 93. No hay una modificación estructural desde el punto de vista de su lógica ni de su tramitación hace 25 años. Y por lo tanto son instrumentos que la verdad, en mi opinión, están al borde de la obsolescencia o están obsoletos. Y por lo tanto, a una década de la reforma ambiental, a 25 años de la ley de base, con los senadores aquí presentes, creo que se abre una tremenda oportunidad no solamente para revisar el cambio climático, y como dijo la senadora Órdenes también, detalladamente, hay muchas otras cosas que se pueden ir revisando si llegamos a un entendimiento en general. Creo que tienen una tremenda oportunidad, presidente, de entrarle el diente, por ejemplo, instrumentos de gestión, como son las normas de emisión y planes de descontaminación, que nos dan el ancho respecto a los desafíos de esta propia ley y que tampoco, como dicen hoy día, conversan. Salvo por la norma de emisión de gases de efecto invernadero, que también en materia de reglamento, la ley establece ciertos contenidos mínimos que debe tener, y se va a demorar lo que se va a demorar. Se va a demorar, imagínese lo que cuesta bajar un percentil para la norma de fundiciones de cobre, o sea, imagínese lo que... Entonces, bueno, eso le dejo la palabra que usted estime, presidente. Gracias. Gracias, Jorge. Le damos la palabra a la ministra o a su equipo, ministra, para poder responder algunas de las preguntas y también hacerse cargo de, sobre todo me interesa el tema normativo que Jorge ha señalado en el último momento, estos calces de las 20 materias que se entregan a efectos regulatorios en los plazos que se indican. Tiene la palabra, ministra. Bueno, muchas gracias por su intermedio, presidente. Agradecer a los expositores, ¿verdad?, y sus aportes para la tramitación de esta ley, que estamos plenamente de acuerdo que como ley marco requiere de un apoyo de todos los sectores, y es una que implica, ¿verdad?, justamente que todos tengan que hacer cambios importantes. No menor es el hecho de que esta ley marco
lo afirman 15 ministerios, y que evidentemente cada uno de ellos tiene implicancia, objetivos, necesidades distintos que deben someterse justamente en base a esta ley. Y por eso tan relevante que necesitamos un acuerdo de todas las partes, como se hizo para poder sacar adelante este proyecto con la participación de los distintos actores, para poder contar con este marco legal, que es un marco, como señalaba. En relación a esto, establecer que en temas de financiamiento, la ley, como bien se ha dicho acá, es una ley que establece una meta muy clara, la carbono neutralidad, establece el instrumento para establecer cómo, ¿verdad?, cada sector debe aportar esa meta, que es la estrategia climática de largo plazo, y después establece la obligación de hacer los planes de adaptación y los planes de mitigación, que es la forma específica en que se va a alcanzar esa meta por cada uno de los sectores. Estos planes de acción, tanto en mitigación y adaptación, ¿verdad?, están todos firmados por el Ministerio de Hacienda, por lo tanto, establece ahí el financiamiento para cada una de las formas en que cada sector va a dar cumplimiento a la meta general. Sin ir más lejos, este proyecto de ley que incluye la NDC como vinculante, justamente al establecerla por decreto supremo, establece la estrategia financiera de cambio climático que debe ser realizada el año 2020 y que se debe realizar cada 5 años, ¿verdad? O sea, la estrategia climática debe ser realizada el año 2021 y que se realiza cada 5 años. Por tanto, ahí están las medidas concretas y exactas, más allá del reporte de acción nacional que establece justamente la ley y que entrega la obligación de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, que nos permite cada acción ir justamente evaluándola y monitoreándola en la ley como corresponde. También en relación a los COREC esta ley ha tenido que tratar de uniformar instancias que son muy disímiles. Actualmente, bien lo señalaba algunos de los expositores y lo señalaba también usted, presidente, a nivel municipal, las disímiles que eran los funcionamientos de estas instancias, ¿verdad? La ley marco lo que justamente hace es uniformar estas instancias, estableciendo, ¿verdad?, que todas ellas tengan constituida de igual manera, a diferencia de lo que hoy sucede, y además regula su funcionamiento y cuáles son las funciones que tienen, cosa que hoy día no se establece. Y los planes de acción regional que establecen estos COREC no pasan por Consejo de Ministros, sino que justamente tienen que ser aprobados a nivel regional. Eso es importante, porque no va todo a Consejo de Ministros, más allá que cada una de las acciones que implican, ¿verdad?, el compromiso en los planes de mitigación y adaptación por sector, obviamente que van a Comité de Ministros, no así lo que se decía en los planes de acción regionales. Además, la ley establece la obligación de que los municipios contemplen en sus planes de ordenamiento territorial el cambio climático. Esto es un cambio fundamental porque finalmente todos los proyectos que se evalúan pasan también por cumplir con los planes de ordenamiento territorial. Y si estos no incorporan los mecanismos de cambio climático, justamente quedamos con una debilidad institucional, que es lo que ley marco pretende justamente avanzar. En relación a temáticas que se me consulta, muy importante, lo que nos pidió el senador, creo que fue Rafael Roes, sí, en relación al impuesto verde. Efectivamente, el impuesto verde, ¿verdad?, en esta última reforma, en la última parte de la reforma, logramos vincular, ¿verdad?, el impuesto verde al financiamiento de proyectos de reducción de emisiones locales y globales. Esto es un aporte fundamental, como bien se señalaba, porque nos va a permitir justamente financiar transformaciones que son tremendamente necesarias para enfrentar el calentamiento global y la contaminación local. Y como bien dice la senadora Isabel Allende, ¿verdad?, existe una
vinculación entre el cambio climático y la contaminación local. Y eso está dado por lo que nosotros llamamos las emisiones y los contaminantes de vida corta y el carbono negro, que es justamente lo que genera altos niveles de contaminación en nuestro país. La ley marco de cambio climático nos permite ahora como ministerio por primera vez además poder justamente establecer una norma para estos contaminantes de vida corta en su impacto sobre el calentamiento global, cosa que actualmente no tenemos. Y la NDC estableció además como meta la obligación de disminuir al menos en un 25% nuestros niveles de contaminación por carbono negro. Y esto tiene una implicancia directa en los niveles de contaminación, que son, desgraciadamente, y muy a diferencia de lo que uno piensa en términos generales, ¿verdad? Los mayores niveles de contaminación por carbono negro lo estamos viviendo en la mayoría de las ciudades del sur de nuestro país, que utilizan la leña como principal elemento de calefacción domiciliaria. Y tenemos altísimos niveles de contaminación, bien lo sabe la senadora Órdenes, ¿verdad? Y los senadores del sur de nuestro país, en que este es un problema clave que incide directamente en la salud de las personas y por lo tanto necesitamos también abordarlo. En relación al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, este es un órgano que muy bien ha dicho, ¿verdad?, nuestro expositor ahí, Kach, que tiene una data antigua, pero este proyecto hace dos temáticas ahí que son relevantes. Uno, que establece digamos, el incremento del Consejo de Ministros de dos nuevos ministerios que son muy importantes. Uno es ciencia, y como bien señalaba, ¿verdad?, ahí Maysa Roja, un aliado muy relevante de medio ambiente para avanzar en estas materias, pero establece además la incorporación de un segundo ministerio muy relevante que es educación. Entonces, compensa de mayor forma digamos, este Consejo de Ministros, que es clave para que las decisiones que se aborden y que son multisectoriales justamente tengan la contribución de todos los ministerios. Jamás el Ministerio de Medio Ambiente va a poder impulsar los cambios que se requieren solo, sin justamente el compromiso de todos los distintos sectores productivos que están involucrados, y por lo tanto es clave que estén presentes también para la toma de decisiones. En relación a que los sectores puedan no cumplir las metas establecidas en la acción climática de largo plazo a través de los planes de mitigación que se hagan o de adaptación, eso, si no pueden cumplirlo, tienen que tener la obligación, y el proyecto de ley establece la obligación de que ellos deban compensar y solucionar y entregar las nuevas medidas para compensar la diferencia en el acceso al cumplimiento de las metas, porque finalmente la meta de carbono neutralidad, al quedar establecida por la ley, nos obliga a dar cumplimiento a ella. Por lo tanto, aquí no es cosa que quede al arbitrio de un sector si lo puede cumplir o no lo puede cumplir, sino que se tienen que establecer justamente las medidas para dar cumplimiento a ella en cada uno de ellos, y las medidas de compensación si en los mecanismos de monitoreo y verificación no están dando, ¿verdad?, los resultados que estas medidas requieren. En relación a los reglamentos, bueno, claramente, ¿verdad?, la ley marco no puede establecer todos los procedimientos administrativos que dan origen, ¿verdad?, a una ley de esta envergadura dentro de la propia ley, y por eso se necesita hacer los reglamentos. Y establece también un tema importante dentro de la ley marco, en la NDC, se establece la obligación de realizar los costos de la inacción. Esto es relevante, ¿por qué? Porque nosotros siempre vemos los gastos asociados a los cambios que tenemos que hacer, pero el cambio climático, los costos de la inacción son gigantescos, y por lo tanto, al estar obligados también a especificar los costos de la inacción frente al cambio climático, tenemos un comparativo muy clave en términos de cuál es la eficiencia mayor
de tomar las inversiones requeridas para actuar versus no hacerlo. La ley establece también, ¿verdad?, la plataforma de vulnerabilidad, donde está todo el mapa de vulnerabilidad del país, que además se ha hecho a nivel comunal. Y creo que es un muy buen aporte el que comenta Maysa Roja, de que veamos cómo podemos establecer en la ley que se vaya actualizando, ¿verdad?, dado los requerimientos que la acción permanente se requiere. En relación al proyecto de humedales, que le estaba preguntando, senador Durresti, puedo decirle que vamos avanzando bien para sacar el reglamento adelante, que ya se realizó el estudio donde se levantan los criterios de protección de humedales, por lo tanto estamos para dar cumplimiento en los plazos que la ley establece, 6 meses desde la promulgación de la ley. Hoy día, además, quiero aprovechar de destacar, publicamos en el diario oficial la protección de un gran humedal en nuestro país, el humedal de Bahía Lomas, que son más de 58.900 hectáreas que hemos protegido dentro del Plan Nacional de Humedales, que ya el año pasado estamos hablando de más de 170.000 hectáreas de humedales que fueron protegidas y que claramente refuerzan el compromiso con la protección de humedales, que la ley de humedales, que también, como dice el senador Durresti, sacamos con un acuerdo, ¿verdad?, transversal, y que nos permitió sacarlo en tiempo récord, que es lo mismo que espero podamos hacer con la ley marco de cambio climático, que nos permitan justamente enfrentar de mejor manera el calentamiento global y la crisis ambiental que vivimos en el mundo entero y que nos impacta tan fuertemente. Eso en términos generales, senador. Gracias, ministra. Estamos cumpliendo el plazo. Buena la noticia del humedal Bahía Lomas. Faltan en Valdivia, Yancahue y Angachilla, y faltan otros, pero bien, porque se está avanzando, y creo que es importante también ir sumando esa cantidad de hectáreas de humedales dentro de la estrategia de protección de humedales, y también espero que podamos incorporar las hectáreas de turberas también, que es otro tema que estuvimos conversando la semana pasada con el equipo del ministerio. Yo quiero agradecer, no sé si hay alguna pregunta o duda de los senadores en la respuesta. Isabel, perdón. Preguntarle a la ministra nomás si el Ejecutivo va a ampliar o no la suspensión de los plazos en el marco de evaluación ambiental. Si lo piensa hacer o si va a ser necesario hacerlo por una vía legislativa, pero es un tema que está dando vuelta y creo que no es menor, dada la situación de contingencia que estamos viviendo dentro de la pandemia. ¿Alguna otra pregunta para acumular y dejar libre a la ministra? No, ministra, si puede hacer un comentario a propósito de algo que pedimos a primera hora de esta sesión, es la querella que se presentó por daño ambiental irreparable por parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de la destrucción de Minera Escondida del Salar Punta Negra. Creo que es una cosa muy grave que hay que tener alguna opinión. Le ofrezco la palabra, señor ministro. Por su intermedio, presidente, señalarle a la senadora Allende que el tema de la suspensión de los plazos, ¿verdad?, en todos los procesos de participación ciudadana, han sido ya suspendidos todos estos procesos y extendido los plazos justamente, ¿verdad?, en base al requerimiento que la situación del COVID-19 nos plantea. Por lo tanto, eso ya fue hecho por vía administrativa, ¿verdad?, quedaron todos esos plazos suspendidos, se suspendieron todos los procesos de participación ciudadana activa, así que para que tenga la información de que eso ya fue realizado. Y en relación a la situación acontecida con Minera Escondida, quiero señalar que la Superintendencia de Medio Ambiente ya se hizo presente en la zona. Este es un tema gravísimo y por lo tanto nosotros estamos tomando todas las medidas justamente para que esta situación, ¿verdad?, sea atendida con la urgencia que se requiere dado el daño que se ha cometido. Muchas gracias, ministra. Quiero agradecer también a cada uno de los invitados.
nos vamos a poner de acuerdo con la Secretaría, sin perjuicio que creo que habría acuerdo de invitar a los dos expositores que nos sugirieron hoy día, tanto Lorena Gallardo, exdirectora de CR2, como Jordana Messen, de académica que ha trabajado en tema de riesgo, sugerida por Jorge Kach. Habría acuerdo en eso y le pediría a la Secretaría de contactarlos y ver dentro del del exministro Mena. No, correcto, que Mena ya estaba incorporado y Badenier Okay. también estaban dentro de los ordinarios ya regulados. Entonces, cito estos dos nuevos para ir intercalándonos y creo que esta modalidad de tener 2 horas con 2 expositores, con la ministra, con los senadores ha sido bastante productiva porque permite interactuar, permite ser respetuoso con los invitados también para que no se den un plantón y debiéramos la próxima semana lo posible a esta misma hora tener 2 invitados más para seguir adelante en la tramitación. ¿Algún otro tema para poner término? Vale, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.